Buenas noches, mi nombre es Cristian Málaga, soy ingeniero ambiental y alumno del Diplomado de Divulgación Científica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Les damos la bienvenida a la sesión número 6 del programa de ciencias de la Biblioteca Nacional del Perú, que se transmite en vivo todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche. El programa de ciencia busca difundir conocimientos de la investigación científica en el Perú y su contribución al desarrollo del país. Asimismo, tiene la finalidad de propiciar el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la investigación científica para la formación de una cultura ciudadana crítica. Al público participante de la sesión de Zoom les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Esto para un buen desarrollo de la conferencia. Asimismo podrán registrar su asistencia y formular las preguntas en el enlace que se compartirá en el chat. Al público que nos sigue por las redes sociales puede formular sus preguntas en los comentarios de Facebook. Agradeceríamos que sus preguntas sean precisas y muy breves. Bueno, para la presentación. En el segundo eje temático, denominada la institucionalidad científica en el Perú, es un gusto contar con la participación de la doctora Yamila Silva Vidal, a quien presento. La doctora es ingeniera meteoróloga con PhD en ciencias físico-matemáticas, investigadora científica del Instituto Geofísico del Perú, es directora de la Subdirección de Ciencias de la Atmósfera e Hidrosfera del IEGP, donde lidera una línea de investigación en física de la atmósfera, con el objetivo de entender las variaciones climáticas, los eventos extremos y cambios climáticos en el Perú, para la cual se ha implementado el Laboratorio de Microfísica Atmosférica y Radiación LAMAR, ubicado en el Observatorio de Huancayo del IGP, único en su tipo en los Andes del Perú. Ha liderado diversos proyectos de investigación y publicaciones científicas sobre el clima en los Andes y su variabilidad, utilizando datos observados, satélites, radares meteorológicos y modelamientos numéricos. El día de hoy presentará su conferencia titulada El rol de la investigación científica para generar políticas nacionales en cambio climático, quien compartirá la descripción general sobre lo que es el fenómeno del cambio climático, así como en un contexto global en lo que corresponde a interrelaciones, enfocando el análisis en las consecuencias e impactos económicos tanto para la economía global como que para la economía peruana. De igual manera, nos informará de la línea de investigación que se viene realizando para conocer la vulnerabilidad al cambio climático con respecto a los peligros e impactos en la variabilidad climática de los sistemas productivos y la calidad de vida de la población, caracterización agroclimatológica. Eso es todo. Le damos pase a la ponente para que pueda iniciar su presentación. Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la presentación. Quiero empezar agradeciendo al programa de ciencias de la Biblioteca Nacional del Perú por esta gran iniciativa, ¿no?, que tiene de compartir la ciencia que desarrollamos en el Perú con toda la población. Me siento muy halagada, ¿no?, de poder estar esta noche con ustedes y poder compartir algo de lo que estamos haciendo actualmente en el Instituto Geofísico del Perú y también motivar, ¿no?, a los jóvenes, a los padres, de que la ciencia es un tema interesante y no solamente interesante, sino que necesario y de la cual requerimos mucho para ¿no?, generar nuevas políticas, nuevas alianzas y mejorar la vida de los peruanos. Bueno, entonces voy a compartir la presentación. Yo les he traído un poco de análisis, ¿no?, en el torno del tema del cambio climático que está actualmente de moda. Y no solamente es una moda, ¿no?, sino que es una necesidad, ¿no? Estamos sufriendo una pandemia que probablemente dure más meses de lo que cualquiera de nosotros pudiera haber pensado, pero el problema climático es mucho mayor, ¿no? Entonces podemos tener décadas, hasta siglos, ¿no?, de cambios sostenidos en el clima y que van a afectar la vida de nuestro planeta y la vida de cada uno de nosotros. Bueno, entonces el tema que me han encargado, que me han pedido hablar el día de hoy, quiero empezar haciendo algunas reflexiones, ¿no?, hablando un poquito de
como palabras claves en torno al título que me pidieron hablar para poder motivar esta charla, ¿no? Esta reunión. Si estuviéramos en una sala, en un salón, probablemente pediría, ¿no?, a cada uno de ustedes, a alguno de ustedes que me hable, que me cuente, que me diga qué entiende por la palabra investigación, cómo la conceptualizas, ¿no? ¿Qué es lo que entiendes cuando dices cambio climático, ¿no? ¿Qué hablamos? ¿Qué cosa es una política, ¿no? ¿Qué es una política nacional? Entonces, en torno a qué estamos hablando, ¿no? Sobre qué estamos discutiendo cuando hablamos de de una situación de un clima cambiante, de un clima que puede ser exacerbado, ¿no? Bajo algunos otros parámetros, sobre todo cuando hablamos de la alta vulnerabilidad a los cuales estamos nosotros enfrentados, ¿no? Entonces, bueno, por ahí he tratado de resaltar con algunos colores vistosos, ¿no?, el tema de la charla del día de hoy, ¿no?, resaltando que hay una investigación, necesitamos ciencia, necesitamos que las políticas nacionales se orienten, ¿no?, al servicio de la población, pero al mismo tiempo bajo un contexto con un conocimiento científico. Y por ello viene también el rol de los investigadores, ¿no?, el rol de la ciencia para responder a estas necesidades que tenemos como país y necesidades que tenemos en general como planeta. Bueno, entonces yo cuando hablamos de políticas públicas, solamente he hecho un ensayo, ¿no?, entrar a la página web del CEPLAN, que es nuestro Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que es el que rige todas las políticas nacionales, ¿no? Entonces, en torno a esto, el clima es algo que nos afecta directamente a todos, porque nosotros dependemos del agua para vivir, y el agua es algo que se genera con el clima. Dependemos de la agricultura para comer, ¿no? Y la agricultura en nuestro país se desarrolla también en gran medida, el 80% de nuestra agricultura en los Andes depende de las lluvias directamente, ¿no? Es una agricultura que se conoce como a secano, que no tiene riego, no tiene sistema de riego, por lo tanto se va a desarrollar la agricultura solamente en el periodo en el cual se desarrollan las lluvias. Entonces, por ello es importante, ¿no?, que el conocimiento que se tiene estén plasmadas en estas políticas de tal manera que cuando se tomen decisiones informadas, ¿no? Bueno, hay diferentes planes que el CEPLAN está haciendo, y políticas nacionales, ¿no?, como la Política Nacional de Competitividad y Productividad. O sea, no podemos hablar de competitividad ni productividad si no estamos incorporando la variable climática, que es la que nos está generando riesgos a cualquier inversión que se pueda hacer, ¿no? También está actualmente en desarrollo, en proceso de actualización, la Política Nacional del Ambiente, que tiene una componente incorporada sobre cambio climático. Entonces, esa es un poco, ¿no?, quizás para entrar en el contexto de decir por qué necesitamos vincular, ¿no?, el cambio climático, por qué necesitamos vincular la ciencia con las políticas nacionales. Porque la ciencia, desde sus inicios, desde la concepción de la ciencia, ha surgido para responder a una necesidad social, ¿no?, para atender, responder preguntas que necesita el pueblo, que necesita la población, y por lo tanto, entonces, los que hacemos ciencia tenemos que hacer que este conocimiento llegue para responder esas necesidades, esas preguntas. Entonces, bueno, cuando hablamos de cambio climático, en realidad estamos hablando de cambios que se han dado en el pasado, ¿no?, y que estos cambios pueden haber sido de manera natural, ¿no?, que se ha generado a través de situaciones de la misma evolución de nuestro planeta. Una reconstrucción de hace 10.000 años atrás nos dice que hemos tenido la última glaciación, luego hemos tenido unos periodos cálidos, ¿no?, que ha sido en el Holoceno, periodos fríos, ¿no?, y luego hemos tenido la pequeña edad de hielo, que es, digamos, la más próxima que tenemos actualmente, en el cual se han formado muchos glaciales también, ¿no?, de los glaciales que tenemos actualmente y los cuales están desapareciendo ahora, se formaron en ese periodo. Entonces, cuando uno mira esta gráfica, uno dice, bueno, el clima ha venido cambiando, ¿no?, han habido periodos cálidos, periodos más fríos, y bueno, es natural que ahora esté calentándose y que probablemente pues después de un tiempo esto va a bajar, ¿no? Sin embargo, el calentamiento que estamos viviendo en las últimas décadas es muy marcado, es muy pronunciado, y se está dando en corto tiempo. Cada bolita que vemos aquí, cada periodo cálido, estamos hablando de 2, 3, 4 miles de años, ¿no? No estamos hablando de décadas. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es
variaciones de periodos más cortos. Entonces, actualmente el cambio climático lo define la Convención Marco de las Naciones Unidas, ¿no? Como una variación importante estadística del estado medio del clima y su variabilidad, ¿no? Y que esto persiste por periodos prolongados, ¿no? No es un cambio que se está dando en un año, ni en 2 años, ni en 10 años, sino son cambios que se dan sostenidos, ¿no? Que estos se están siguiendo en el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos del clima, en realidad estamos hablando como un clima promedio. Los que estamos en Lima actualmente decimos, ¿no? Estamos ya pasando a la primavera, ya la temperatura promedio en Lima, digamos, llegó a 20 grados, sin embargo, un día la temperatura es 18, otro día puede ser 21, 22, y así varía, ¿no? de día a día, y también varía de mes a mes y varía de año a año, ¿no? Entonces, actualmente, hoy en día, cuando nosotros hablamos de cambio climático, nos estamos refiriendo a un cambio del clima que está atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas, ¿no? Y que estas actividades humanas han hecho que se haya alterado la composición de la atmósfera mundial, ¿no? Y esto es añadido, o sea, esto es adicional a la variabilidad natural que tenemos del clima. O sea, el clima, nosotros tenemos condiciones niño cada cierto tiempo. Y el niño ha existido en los años, digamos, a lo largo de la historia. Entonces, a eso se suman estas condiciones de cambio que vivimos, ¿no? Entonces, es importante, cuando hablamos de cambio climático, empezar, ¿no? Entendiendo que ¿qué cosa es el balance energético global, ¿no? Hablamos de un balance, nosotros, nuestro planeta tenemos nuestro sistema solar, tenemos el Sol, que es el que nos abastece de energía. Entonces nosotros tenemos el Sol en primera instancia, que es la que nos da la energía. Esa energía llega en forma de la luz visible, que es la que nosotros vemos durante el día. En la noche, cuando no lo vemos al sol, simplemente no tenemos la luz solar. Entonces, esa es la energía que nuestro planeta recibe, la que absorbe. Esa energía es absorbida por nuestro sistema, por el suelo, por la atmósfera, por los océanos, y luego emite nuevamente a la atmósfera. Entonces, esa energía que emite, que acá lo he puesto con la flechita roja hacia arriba, es la energía, todo cuerpo, nosotros, cada uno de nosotros, emitimos una cantidad de energía. Si tenemos la capacidad de absorber energía, porque nosotros absorbimos también la energía del sol, emitimos energía. Entonces, eso es la capacidad del cuerpo negro, ¿ya? Actualmente que todos estamos familiarizados con los termómetros infrarrojos, esos termómetros que nos ponen para entrar a un centro, es el mismo principio. O sea, el termómetro nos está midiendo, o sea, la cantidad de energía que nosotros estamos emitiendo. Y esa energía que emitimos es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Si mi temperatura es de 30 grados, voy a tener una cantidad de energía, pero si mi temperatura es de 3000, voy a tener más energía. Entonces, ese es el concepto que tenemos nosotros en nuestro sistema climático, en nuestro sistema Tierra-atmósfera, en la cual nos llega la energía del Sol, la Tierra absorbe esa energía y la emite. Pero cuando emite la Tierra, la emite en esta flecha que la estoy poniendo acá con color rojo, que es la radiación de onda larga, que hace de que este tipo de radiación es absorbido por los gases de invernadero. O sea, los gases, el vapor de agua, el metano, el carbono, absorben la radiación que sale en esas longitudes de onda, ese tipo de radiación, no la que viene del Sol, sino la que emite la Tierra o la que emite la atmósfera. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como efecto invernadero, ¿no? Entonces, el efecto invernadero, gracias al efecto invernadero, esa absorción de la energía que emite la Tierra, que lo hacen los gases, esos gases nuevamente emiten, ¿no? Acá he puesto en esta flechita aquí hacia arriba y hacia abajo, o sea, hacia el espacio. Hay una parte que se pierde, pero hay otra parte que regresa a la Tierra y gracias a ello es que nosotros tenemos una temperatura promedio de 15 grados en nuestro sistema, ¿no? Entonces, si todo fuera perfecto, si no hubiera un desbalance, nosotros lo que tendríamos es que QR es igual a QI, o sea, la cantidad de energía que nos llega es igual a la cantidad de energía que nosotros perdemos que se va al espacio, por lo tanto tenemos un equilibrio, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que al tener más cantidad de gases que tienen este efecto invernadero, que tienden a absorber esa radiación que emite la Tierra, estamos teniendo un superávit, estamos teniendo un plus de radiación que se está quedando en nuestro sistema. Y eso es que está generando ese calentamiento global, ¿no? y con las consecuencias de cambios en el clima. Entonces, ese es el concepto principal que tenemos que entender, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático. Todo viene por el balance energético. O sea, está el Sol, está la Tierra, está la atmósfera y están los gases que
en las cuales que son los compuestos de la atmósfera, que son gases naturales, porque nuestra atmósfera se ha formado en cientos de miles de millones de años y la composición que tiene actualmente está hace mucho tiempo, solo que eso ha sido modificada por las actividades humanas. Entonces, dentro de los gases de efecto invernadero, ¿no?, que son los que contaminan, digamos, los que están alterando la atmósfera del planeta, tenemos el metano, ¿no?, tenemos el CO2, el óxido nitroso, ¿no?, y los otros gases. El vapor de agua también es un gas invernadero. Entonces, nuestros expertos, ¿no?, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es, digamos, la entidad de las Naciones Unidas que hace los estudios y que rige un poco cómo van a ser cómo vamos a trabajar con los escenarios climáticos futuros. Lo que se hace primero es conocer cuál va a ser las concentraciones de estos gases hacia futuro. Entonces tenemos actualmente los escenarios hasta el año 2100, ¿no? Aquí, para hacer el ejemplo, en el gráfico superior izquierdo, ¿no?, tenemos las concentraciones desde el año 1950 y luego esto se extiende hasta el año 2100, ¿no? Entonces aquí está la parte observada, que está con el color plomo, y luego ya vienen los colorcitos, que vienen a ser las proyecciones futuras de concentraciones de este gas del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué dice? Cada una de estas líneas lo que dice es, bajo ciertas políticas internacionales que están ahora en negociaciones, cuáles van a ser las posibles concentraciones que se van a tener al 2100. Entonces, aquí hay escenarios, aquí estoy mostrando las letras, ¿no?, RCP, son, digamos, tasas o valores que están definidos, ¿no?, de posibles concentraciones que se van a tener hacia finales de este siglo, ¿no?, hacia finales del presente siglo. Entonces, el 8.5, ¿no?, que es el rojo, el más oscuro, son aquellas que tienen las mayores concentraciones, y las menores concentraciones serían lo que está con azul, que es el RCP 2.6. Entonces, cada uno de estos valores, de estas concentraciones, están sujetas a un rango de concentración, ¿no?, para cada uno de los gases de invernadero. Entonces, en función a esto, ¿no?, luego se corren los modelos climáticos y se dice, les acabo de hablar, ¿no?, en la transparencia anterior, que los gases de invernadero tienden a absorber una cantidad de energía. Entonces, estas concentraciones luego se traducen en cantidad de energía que va a absorber y que va a hacer que se caliente nuestro sistema. Entonces aquí tenemos, ¿no?, los valores se les conoce como forzante radioactivo, o sea, cuántos watts por metro cuadrado, o sea, la misma cantidad de watts que nosotros vemos en los focos, va a tender a calentar nuestro planeta. Entonces, dependiendo de cuánta es la concentración, por ejemplo, para el 8.5, que es el más, digamos, el más pesimista, las de mayores concentraciones, si esto llega a tener ¿no?, cerca de 1.300, 1.400 partes por millón, eso va a generar un calentamiento, una energía adicional hasta de 8 watts por metro cuadrado, ¿no? Entonces, es más o menos para tener una orden de magnitud. Si hablamos del escenario más chiquito, del 2.6, cuyas concentraciones van entre 450 a 430, 480 partes por millón, esto generaría un calentamiento que va aproximadamente en 2 watts por metro cuadrado, ¿no? Entonces, es así como, digamos, se hace luego los escenarios climáticos futuros. Entonces, esa radiación que tenemos, esos watts por metro cuadrado que estamos teniendo extra, luego se traduce en temperatura, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a producir en el escenario más optimista, digamos, ¿no? Si todos los países entienden la situación, entienden la problemática y dicen, vamos a hacer políticas para reducir las concentraciones, ¿no?, de los gases de invernadero, entonces en la situación más óptima, en el 2.6, nosotros tendríamos un calentamiento, ¿no?, que iría en promedio para finales de siglo, ¿no?, en el 2.6, que podría entrar un calentamiento promedio de 1 grado, ¿no?, si es que mantenemos ese nivel, pero si nos vamos al más extremo de 8.5, estaríamos hablando en promedio de 3.7 grados de calentamiento, ¿no?
Entonces, o sea, esto podría variar entre 2.6 y 4.8 grados ¿no? de aumento de temperatura. Entonces, eso es un poco, ¿no? Para entrar y ver cómo es que esto, cómo a partir, ¿no? de la energía, a partir de los gases de invernadero, llegamos a tener una temperatura mayor. Entonces, actualmente los esfuerzos en las políticas internacionales están enfocándose a poder limitar el calentamiento hacia finales del siglo a 1.5. ¿no? Entonces están haciendo todos los esfuerzos para mantenerse, digamos, en el escenario 4.5 aproximadamente, que es lo que sería, digamos, no es lo óptimo, pero sería lo menos dañino, ¿no? Para no afectar nuestros diferentes sistemas. Bueno, entonces, ¿cómo esto afectaría, ¿no? Ese calentamiento podría parecer que 1.5 grados es poco, ¿no? Porque ayer quizás la temperatura ha sido 25 grados y hoy día es 20 y no nos ha pasado gran cosa a nosotros, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de esos calentamientos, de esos aumentos de temperatura sostenidos, aunque sea medio grado, aunque sea 0.3 grados, los sistemas se van a ver afectados, ¿no? Entonces hay muchos sistemas, los vectores, las enfermedades, si recuerdan ustedes, hace años hemos tenido dengue en Lima, cuando no es una zona, por ejemplo, ¿no? Propensa a dengue. Entonces, esos son parte, ¿no? de lo que podría pasar cuando hablamos de cambios en el promedio, en la temperatura, pero también, ¿qué otra cosa que pasa y que es muy dañino son los eventos meteorológicos extremos? Actualmente, o sea, sin contar, digamos, el cambio climático, el 70% de las emergencias y de los desastres tienen origen hidrometeorológico, ya sea por más lluvias, por menos lluvias. Ustedes han visto en la televisión frecuentemente, no hay lluvias en algunas partes y hay incendios forestales terribles, ¿no? Y nosotros también estamos afectados por eso. Hay muchas lluvias, hay inundaciones, ¿no? Entonces, el escenario en este contexto de cambio climático, el panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? ya sacó hace varios años un informe especial específicamente para los eventos extremos. ¿Qué dice? ¿No? Dice en el gráfico de arriba superior, dice, ¿no? ¿Qué pasa si la temperatura, esta es una campana de Gauss, muy conocida cuando trabajamos en estadística, y todas la conocemos actualmente cuando hemos hablado de la pandemia, si ustedes recuerdan cuando se hablaba de aplanar la curva. Entonces, un escenario es que la media, como hay un calentamiento, entonces hay un corrimiento de la media hacia condiciones más cálidas, hacia la derecha, más cálido. Eso quiere decir que vamos a tener más récords de condiciones cálidas, o sea, más días calurosos. Si antes nuestra temperatura extrema era 26 grados, ahora ese 26 ya es parte más frecuente, y ahora nuestras temperaturas pueden llegar a 28, 30, 40 grados, ¿no? Dependiendo de la zona, el efecto que esto tiene es muy fuerte. La segunda opción que puede pasar es de que, aunque no haya cambio en la media, o sea, no hay corrimiento, lo que puede pasar es que se achata. ¿Se acuerdan ustedes de la curva achatada? ¿No? Se achata la curva y con eso hace de que se disperse para los dos lados. Entonces podemos tener condiciones mucho más frías y condiciones mucho más cálidas, ¿no? La otra opción es que se achata y además se corre a la derecha, entonces vamos a tener más eventos cálidos, más condiciones muy cálidas, ¿no? Entonces, esto es, digamos, esto está ocurriendo mucho. Si ustedes recuerdan, en Europa tiene olas de calores muy frecuentes, ¿no? Hace 2 años, 3 años ha estado con olas muy calientes. Entonces, esos cambios que se dan, ¿no? Tanto en los extremos, principalmente en los extremos se van a dar, ¿no? ¿Por qué se da? Porque nuestro sistema climático tiene 5 componentes. Está la atmósfera, está el océano, está la criosfera, todo lo que es cubierto por hielo, está la vegetación, ¿no? los bosques, la biosfera, y están los suelos. Entonces, todo nuestro sistema climático funciona porque interactúan entre ellos. No es solamente la atmósfera, no es solamente el océano, sino hay una interacción constante entre ellos, que es lo que nosotros, los científicos, tenemos que entender cómo funciona y por qué a veces un mismo niño te provoca más lluvias y a veces no. Entonces tenemos que conocer y tenemos que entender, y es parte de lo que la investigación tiene que hacer. Entonces yo les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿no? de investigaciones que hemos hecho en el Mantaro ya hace varios años, ¿no? Relacionados precisamente con un enfoque, ¿no? de generar algunas perspectivas para adaptación al cambio climático. Entonces, el Mantaro es una cuenca que
que bueno, todos la conocemos porque de ahí nos viene parte de la energía que tenemos en nuestras casas, ¿no? Por la hidroeléctrica del Mantaro. También nos viene el choclo, el maíz, la papa, ¿no? Porque nos abastece de alimentos. Y también actualmente parte del agua que viene para la cuenca Rímac también es de un trasvase del Mantaro. Entonces, el Valle del Mantaro, a pesar que es un valle pequeño para su tamaño, pues es un valle altamente productivo. En el año 2005, uno de los primeros estudios que hicimos de cambio climático, determinamos, ¿no?, de las tendencias en las lluvias. Habíamos determinado que la parte norte de la cuenca, por ejemplo, tenía tendencias negativas en las lluvias. O sea, había 3% menos de lluvias por cada década, ¿no? O sea, cada 10 años 3% menos de lluvias. Parecería que no es tan importante, quizás dependiendo de la necesidad que se tiene el agua en la zona, ¿no? Hay agricultura que tiene una alta necesidad, la energía tiene alta necesidad, pero cuando eso nosotros vemos ya a escala más local, ¿no?, a escala puntual, los impactos pueden ser mucho más diferenciados, ¿no? Otra de las cosas que hemos encontrado en un trabajo reciente es que no solamente ya hay menos lluvia, o sea, cada vez llueve menos, pero también lo que hemos encontrado es que el periodo de lluvias se está cortando. O sea, tenemos cada 10 años tenemos 3 días menos de lluvia. O sea, tenemos menos cantidad de lluvia es porque hay menos días con lluvias. O sea, las lluvias actualmente, este periodo de lluvias está bastante retrasado. O sea, no hay agua para la agricultura actualmente. Entonces, eso quiere decir que los sembríos se retrasan. Entonces, eso es parte de lo que también hemos encontrado y hemos hecho, ¿no? En los últimos 40 años, el periodo de lluvias se ha reducido, ¿no? Antes tenían periodo de lluvias 200 días con lluvias, ahora tiene 175 días con lluvias. Entonces, cuando uno habla de la temporada de lluvias para nosotros, para los Andes, porque nuestra agricultura se desarrolla con las lluvias, entonces uno dice, es posible que las lluvias, puede haber un corrimiento, está comenzando más tarde, pero también está terminando más tarde. Entonces, si uno mira al año, dice, bueno, no estoy perdiendo muchos días y no estoy perdiendo mucha cantidad de agua porque finalmente solamente se ha corrido, ¿no?, 2 semanas más o menos. Pero no, en el Mantaro las lluvias terminan a mediados de abril, sí o sí, y sí comienzan tarde, ¿no? El Niño hace que las lluvias comiencen más tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa situación se está observando, se está dando, y es parte de una preocupación que tenemos, sobre todo cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de disponibilidad de agua. Entonces, en los diferentes estudios que hemos hecho, ¿no?, hemos encontrado que en 90 años, por ejemplo, la temperatura se ha incrementado en 0,85 grados, la temperatura máxima del día. La temperatura máxima es la temperatura que se mide durante el día, que se da después del mediodía, y que está muy vinculada pues, a la radiación solar. Eso significa que también hemos encontrado con otros estudios que hay una alta tasa de evapotranspiración. O sea, si nosotros tenemos poca agua de lluvia y además esa agua de lluvia le cae a las plantas y gran parte de esa agua se va a evaporar porque las temperaturas están muy altas, entonces también ya tenemos problemas adicionales, ¿no? Lo otro que pasa es que también cuando los días están despejados, son muy calurosos, eso quiere decir que las noches van a ser más frías también y pueden haber heladas. Entonces ahí hemos encontrado también que desde los años 80 por lo menos el número de días y noches cálidas se han incrementado, ¿no? Y por supuesto han disminuido las noches frías. Eso es importante también, por ejemplo, para la papa. La papa necesita cierto rango térmico, la diferencia entre el día y la noche, para la tuberización. Entonces, cuando cambia ese rango, puede afectar la tuberización de la papa, ¿no? También hemos encontrado que las heladas, a partir de los años 60, tenemos heladas que son fuera de estación. Es normal que en la sierra haya heladas en el invierno, pero tener heladas en los meses de febrero o marzo no es tan bueno, sobre todo porque en esa época tenemos agricultura, ¿no? Bueno, la intensidad de la lluvia, si antes, ¿no?, teníamos una lluvia que, por decir, llovía 10 milímetros por día, ahora llueve un poquito menos, ¿no? O sea, hay menos intensidad de lluvia. Y también, bueno, esto que ya les he hablado, ¿no?, de la disminución del periodo de lluvias. Otro de los impactos que se están notando, ¿no?, no solamente en el Mantaro, en realidad en todos los glaciales tropicales, es el retroceso glacial, ¿no?, el retroceso acelerado de los glaciales. En el Mantaro, en el Huaytapallana, aproximadamente ha perdido 60% de su masa glacial en los últimos 50 años. Esto es importantísimo porque el Huaytapallana, la cuenca de los que conocen Huancayo, los que conocen el centro de Perú,
seguramente han visto, porque el Huaytapallana está muy visible, es la que abastece de agua a la ciudad de Huancayo, ¿no? Y Huancayo tiene serios problemas de agua desde ya hace varias décadas incluso, ¿no? Y actualmente se agudiza. Entonces, en esta laminilla de la izquierda superior tenemos el Huaytapallana y tenemos la subcuenca del río Chulcas, que está afectado. O sea, el agua en la cuenca llega, por un lado, por las lluvias, llega por el agua del derretimiento de los glaciales, llega por las aguas subterráneas, llega porque hay lagunas, y las lagunas también abastecen de agua, sobre todo cuando no hay, la temporada de lluvias es muy baja, ¿no? Entonces, este estudio reciente, en el cual hemos participado del Instituto Geofísico del Perú con colegas extranjeros, se han hecho estudios de las aguas subterráneas, se ha hecho estudio de del agua que viene del glacial, ¿no? Para poder determinar qué va a pasar con este agua hacia futuro, justamente con los escenarios que les he mostrado, con los escenarios del 4.5 y del 8.5, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos en esta grafiquita de la derecha superior, lo que está con negro, eso es la temperatura, perdón, lo que está con azulito, celeste, es la temperatura proyectada, ¿no? Con los escenarios climáticos futuros, ¿no? Lo que está, el celestito más grueso es el 4.5 y el más suave es el 8.5. Ustedes pueden ver que al 2100, a finales de 2100, la temperatura es mucho mayor con el escenario del 8.5. Entonces, también tenemos, ¿no? la temperatura, el azulito es la temperatura mínima y el gris es la temperatura máxima del día. Entonces, aumenta la temperatura mínima y también aumenta la temperatura del día. O sea, ¿qué significa para el glacial que aumente la temperatura? Que tiene más posibilidades de derretirse. Si la temperatura en la noche es más cálida, o sea, no va a congelarse. Entonces, ese es el impacto fuerte que tiene el glacial ante las temperaturas. Entonces, y aquí con rojo tenemos el área glacial, o sea, cómo va a cambiar el área glacial usando, esto se ha simulado usando modelos, ¿no? El glacial en el escenario 8.5, que es el color anaranjadito, eso quiere decir de que el glacial termina, o sea, va a derretirse más rápidamente, ¿no? Hasta el 2040, 2050, y ya se termina la masa glacial, se derrite. Con el escenario 4.5 todavía dura un poquito más, ¿no? Hasta el 2060, 2070. Entonces, aquí se puede ver cómo va a ser el impacto ante este cambio en la temperatura sobre la masa glacial. Pero también se ha hecho, en este estudio, se ha evaluado las aguas subterráneas, porque el agua de lluvia, ¿no? Que infiltra, el agua que viene de los glaciales también se infiltra y va hacia los pozos subterráneos. Entonces, eso significa que aquí en el panel derecho inferior tenemos, lo que está con azulito, son las aguas, perdón, es el glacial que se derrite, y acá están las aguas subterráneas. Entonces podemos ver cómo aquí en el anaranjadito también sufre disminución, pero en menor medida que las aguas superficiales, ¿no? Lo que está con azul celestito, ese es el caudal del río, ¿no? El agua superficial, que tiene pues alta variabilidad porque depende muchísimo de las lluvias. Entonces, con esta investigación se puede determinar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Estamos viendo lo que está pasando aquí. Aquí nos dice que el pico máximo del caudal del río, el agua que trajo el caudal máximo, ha sido el año 2013, ¿no? A partir de ahí, el caudal está simplemente en caída. Entonces, en estos grafiquitos aquí de la izquierda, donde vemos, acá vemos el ciclo estacional, cómo se está viendo de mes a mes, se puede ver el aporte que tiene, o sea, la comparación que hay de la década del 2000 hasta el 2009, en comparación con la última mitad de siglo, del año 90 hasta el año 2100. Perdón, del año 1990 hasta el 2100, ¿no? Cómo va a cambiar. Entonces, aquí en azulito, que se ve, se puede ver, bueno, lo que es las aguas superficiales, el caudal superficial, por supuesto que tiene una alta estacionalidad y está vinculada con las lluvias. O sea, cuando hay lluvias el caudal es mucho mayor, pero las aguas subterráneas más bien es un caudal un poco más lento, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto al año 2090? Pues eso se ve aquí en el rojo, ¿no? A finales de siglo esto va a disminuir significativamente,
¿Qué es lo que va a pasar con las aguas subterráneas? También van a disminuir, ¿no? Van a disminuir hacia finales de siglo. Y esta última gráfica lo que muestra es la relación que hay, o sea, quiere decir de que el agua que viene al caudal del río Chulcas, que llega, por decir, a Huancayo, va a ser principalmente de las aguas subterráneas, ¿no? Porque ya no van a haber glaciales hacia finales del siglo. Entonces, es importantísimo ¿no? la conservación de las aguas subterráneas, hacer políticas para que se protejan las cabeceras de cuenca, ¿no? Durante la temporada de lluvias, almacenar la mayor cantidad de agua de lluvias que se tiene hacia las aguas subterráneas, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el mensaje principal de este trabajo, ¿no? Bueno, que nos muestra cómo va a cambiar. Otro de los ejemplos que tenemos, cuando conocemos nosotros ya más o menos nuestra variabilidad climática, que es lo que nosotros tenemos año a año y cómo esto cambia, ¿no? Esta variabilidad va a verse afectada en ese contexto de cambio climático. Una de las cosas que conocemos, estos son estudios de hace ya varios años, sobre el Amazonas. El Amazonas tiene periodos, ¿no? Aquí en azulito, en esta línea, en esta curva se muestran los caudales durante el periodo de marzo a mayo, que es el periodo de la creciente. Después de las lluvias, por supuesto, todo eso acumula, llega al río y el río aumenta, sube, entonces es lo que le conocemos como la creciente, y se conoce como la vaciante o la estiaje, que es el periodo donde hay pocas lluvias y más bien el nivel del río baja, ¿no? Entonces, que se da entre agosto y octubre en la zona de Tamchiaco, ¿no? Casi al final del río Amazonas, en nuestra selva. Entonces, aquí lo que se puede ver en este gráfico es que los años, o sea, hay una alta variabilidad interanual, o sea, un año más que otro, pero también se puede ver que hay una tendencia negativa, o sea, que quiere decir que cada vez el periodo seco es más seco, ¿no? Y esto no está bien, porque en nuestra selva la gente se moviliza por vía fluvial, ¿no? Y otra cosa que está pasando también en la Amazonía es que durante el periodo decreciente, o sea, tenemos más eventos de inundaciones. El 89, el 99, el 2009, el 2012 han sido periodos de inundaciones. Incluso aquí hemos tenido el 2010 una sequía muy fuerte y luego el 2012 una inundación muy fuerte, ¿no? Entonces, estos son los cambios que también se están dando, ¿no? Otra de las cosas que también conocemos ya nosotros es el niño, ¿no? Ya en los últimos años hemos conocido, hemos familiarizado más con lo que es el niño costero. Entonces, hay bastante conocimiento sobre el niño, ¿no? El niño, por un lado, que es un niño global, que tiene esta estructura, que se calienta mucho en gran parte del Pacífico, pero también tenemos en la otra parte cuando se calienta solamente cerca de nuestras costas. Los impactos que van a generar van a ser diferenciados. Si hay un calentamiento frente a la costa norte del Perú, las lluvias van a ser intensas en la costa norte, ¿no? Las inundaciones en la costa norte. Pero si tenemos un calentamiento en el Pacífico Central, más bien vamos a tener sequías en la Sierra Central y la Sierra Sur, ¿no? Que es el resultado de este trabajo que hicimos también hace varios años. Entonces, el azul significa menos lluvias cuando hay niño, ¿no? El rojo significa más lluvias cuando hay niño, pero va a depender dónde se calienta. Si es el Pacífico Central, los impactos están mayormente en la Sierra Central y la Sierra Sur. Si es frente a la costa, la zona más costera, van a estar en la costa norte. Esto se da principalmente en la temporada de lluvias, perdón, en la temporada de pico de las lluvias, ¿no? Enero, febrero, marzo. Entonces, todavía nos falta conocer mucho más sobre cómo va a impactar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando tuvimos el 2017, ¿no? Que tuvimos el niño costero? En el 2017 nosotros tuvimos un niño que fue un calentamiento muy cerca hacia la costa, ¿no? Estoy mostrando aquí el gráfico derecho inferior, y más bien en el Pacífico Central, un poco más alejado en el Pacífico, lo que tuvimos han sido condiciones neutras y ligeramente frías. O sea, esto es exactamente lo que les mostré en la lámina anterior, ¿no? Si se calienta aquí, hay menos lluvias en la sierra, pero si aquí se enfría, quiere decir que hay más lluvias en la sierra. Pero si se calienta aquí, hay más lluvias o sea, si recordarán, en el 2017 tuvimos periodos en que llovió simultáneamente en casi todo el Perú, ¿no? Y ha sido justamente porque tuvimos estas características. En otros años no se dan esas características, ¿no? Entonces, bueno, las investigaciones que tenemos actualmente a la fecha pues nos muestran similares al 2017, un niño ha ocurrido en 1925 y probablemente en 1891.
¿no? Y más bien similares al niño 98, 83, ha sido en 1878, ¿no? Que son niños que son de gran intensidad, que tienen gran magnitud y sus impactos también son globales, ¿no? Por eso que actualmente nosotros manejamos, ¿no? O sea, hay varios conceptos que manejamos del niño, pero sí está bien definido el niño global, cuyos impactos también son desastrosos para nosotros, pero que tienen impactos globales, y el niño que es puramente costero, que básicamente nos afecta a nosotros los peruanos, ¿no? Y por eso dentro de lo que manejamos en el monitoreo también manejamos esos dos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, ¿no? Yo lo que quisiera es solamente, ¿no?, referirnos de que la investigación científica es necesario. Les he mostrado algunas cosas que sabemos, hay muchas cosas más que ya se conocen actualmente sobre la variabilidad climática, sobre el cambio climático, ¿no?, y cómo esto va a afectar a los diferentes sectores. Se necesita más conocimiento, o sea, no conocemos todo, conocemos muy poco, o sea, muy poco. Les he mostrado algo de la selva, algo de Mantaro, no sabemos qué va a pasar en Cajamarca, no sabemos exactamente qué pasa en Puno y qué pasa en algunas otras zonas que son de gran interés social y económico. Entonces se necesita generar más conocimiento. Entonces, para eso nosotros necesitamos, y todo lo que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho usando información, o sea, necesitamos datos. Acá les muestro una imagen del año 1921, cuando empezó a funcionar la estación meteorológica de Guayao, que es la que tenemos en Huancayo, y gracias al cual les he podido decir que en los 90 años, ¿no?, la temperatura ha aumentado tanto, en 40 años las lluvias han reducido tanto, ¿no?, porque necesitamos tener esa información, necesitamos tener esa data. Eso fue el 2021. Actualmente en este mismo sitio tenemos un laboratorio puesto, ¿no?, con diferentes instrumentos muy sofisticados que nos permiten hasta contar el tamaño de gotas de las lluvias, de las nubes, cómo se está desarrollando, hay granizo o no hay granizo. Entonces tenemos esa información que hacia futuro nos debe servir, por ejemplo, para generar algunos sistemas de alerta temprana ante granizadas, ¿no?, porque uno de los grandes problemas que tiene el Mantaro es la granizada. Entonces, hemos mejorado, ¿no?, tenemos laboratorios, pero es el único, es el único que tenemos en los Andes, no hay otro igual en el Perú. Tenemos un sistema computacional de alto rendimiento, ¿no?, que está dentro del laboratorio de dinámica de fluidos geofísicos, que es donde nosotros corremos los modelos. Muchas de las cosas que hacemos lo hacemos a través de modelos matemáticos, que los hemos traído de afuera, los hemos estudiado, nos hemos adaptado, le hacemos algunas modificaciones, los evaluamos para poder ver qué tan bien están representando, ¿no?, el clima de nuestra zona. Y también se necesita fortalecer las capacidades. Nosotros desarrollamos muchos cursos, talleres, vamos, ¿no?, ahora ya con la metodología virtual, pero necesitamos generar más capacidades, más científicos, más jóvenes, y necesitamos tener pues esos recursos humanos, ¿no? Actualmente en nuestro grupo, solamente en los últimos años, hemos sacado 140 publicaciones científicas en revistas internacionales, que nos muestran un poco el conocimiento que hemos generado, ¿no?, dentro tanto del estudio de la atmósfera, del océano, ¿no?, en la Amazonía, que nos va a permitir ¿no?, vincularnos con el mundo internacional también, ¿no? Entonces, voy a dejar quizás un poco, ¿no?, la posta para un siguiente expositor que bien podría ser el Ministerio del Ambiente, en el cual que nos puede hablar un poco ya más cómo esto ya se vincula un poco más, o qué estamos haciendo, ¿no?, en términos de mejorar la investigación en el Perú. Bueno, aquí hay una serie de tiempo de los diferentes momentos que hemos pasado en torno al cambio climático desde que Perú ingresa a la Convención Marco de las Naciones Unidas y firma los acuerdos, hasta hace poco, el 2018, que se aprobó la Ley Marco de Cambio Climático. Actualmente la institución que lidera, ¿no?, el tema de cambio climático es el Ministerio del Ambiente, ¿no?, y tiene definido ¿no?, ya estrategias en torno a ello, ¿no?, y dentro de ellos está pues la promoción de la investigación, el desarrollo e innovación tecnológica, ¿no?, que es lo que nosotros como investigadores necesitamos, que haya más promoción de investigación, y que la investigación además se reparta en todo el Perú, que no esté concentrada en Lima, que no esté concentrada en uno o dos institutos, universidades, ¿no?, sino que esto vaya hacia que tenga alcance mayor, ¿no? Entonces, bueno, a manera, ¿no?, de retos más que conclusiones, lo que yo podría decir, ¿qué retos tenemos que en la investigación en cambio climático, ¿no? Primero, generar evidencia científica, o sea, porque no basta
componer una estación meteorológica y decir, hoy día tenemos 2 grados más que hace 2 años, ¿no? Eso hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrar por qué es que se está dando esos 2 grados, qué cosa está pasando, y hay que conocer, y para eso se necesita investigación. Entonces, ese es nuestro principal rol, y ese es el reto que tenemos, ¿no? Generar conocimiento del clima a escala local, ¿no? Porque la adaptación viene a escala local, ¿no? Los cambios en los extremos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Más lluvia o menos lluvia? Si yo tengo que hacer una inversión para generar ¿no? alguna tecnología para adaptación, tengo que saber si va a ser, me tengo que adaptar a más lluvias o menos lluvias, ¿no? A más calor o menos calor. Entonces tengo que conocer eso. Y tenemos que conocer los impactos, ¿no? No basta decirte, yo les he dicho, vamos a tener no sé, 30 días menos de lluvias en 100 años. Entonces yo tengo que saber qué va a pasar con la papa amarilla, qué va a pasar con la papa canchán, con la yungay, si de aquí a 100 años voy a tener menos lluvias, ¿no? Entonces tenemos que estudiar los impactos que eso va a producir en los diferentes sectores productivos. También necesitamos, ¿no? Lo que ya les mencioné, fortalecer la política de apoyo a la investigación científica a nivel nacional, ¿no? En todas las regiones. No hay mejor investigación que se pueda hacer, ¿no? De alguien que vive en la selva y que conoce su clima, ¿no? Lo podemos hacer desde acá, pero es mejor hacerlo desde allá. Y bueno, y necesitamos también, ¿no? Las alianzas estratégicas con universidades, las entidades públicas, privadas, ¿no? y a nivel de los gobiernos regionales y locales también, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo finalizo, y bueno, solamente decirles, desde el Instituto Geofísico del Perú estamos siempre desarrollando ciencia, desarrollando investigación orientado a protegernos, a proteger la población, y también a mejorar, ¿no? A avanzar como país, ¿no? Dentro del desarrollo sostenible que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ha sido una exposición bastante interesante. Antes de pasar a las preguntas, vamos a leer algunos saludos. Tenemos saludos desde Huancayo, Cajamarca, Arequipa y Chiclayo a nivel institucional de la institución UGEL 04 IE 149226, partidor Las Lomas Piura, de Comas de Lima, de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, de la institución educativa Padre Eloy Arribas Lázaro de Arequipa y del CEP Santa María Reina de Chiclayo, y saludos del extranjero de Guatemala. Tenemos unas cuantas preguntas. La primera es, ¿cómo es posible controlar el impacto geoquímico y microbiológico por posible toxicidad de la capa orgánica del relieve de los glaciares? Bueno, es un poco difícil. Sí hemos encontrado en la zona del río Santa, ¿no? Hay glaciales que están siendo, al retiro de los glaciales, pues ha quedado expuesta, ¿no? El metal, y eso con la radiación solar está generando efectivamente cambios químicos y contaminando el agua. Es un poco difícil de hacer ese control, porque digamos es un sistema natural, ¿no? Están haciendo, entiendo que hay tratamientos que se le está haciendo de manera natural con compuestos orgánicos. No tengo mucha la información. Hace algunos años atrás escuché de un proyecto que tenía la Cayetano Heredia, precisamente para el tratamiento de ese tipo de contaminación, ¿no? Pero sí, es algo que sí se está dando, se está observando en la cuenca de Quilcaihuanca, en Ancash, es una de que tiene ese problema. La segunda pregunta, ¿cuál es la relación que existe, si es que existiera, entre cambio climático y la reducción de la capa de ozono? Bueno, la capa de ozono, en realidad tenemos 2 tipos de ozono, ¿no? Tenemos el ozono estratosférico, que es el que está a 20 kilómetros de altura aproximadamente, que tiene lo que hace la capa de ozono es absorber la radiación visible. Y yo les he mencionado, cuando he hablado del efecto invernadero, tenemos la radiación solar que nos llega a la luz visible, pero la atmósfera en su conjunto es transparente a esa luz, ¿no? O sea, esa luz pasa. El único gas que absorbe ese tipo de radiación es el ozono. Entonces, el ozono que está en la estratosfera, ¿no? Es que está a 20, 30 kilómetros. Entonces, absorbe esa radiación solar, y por lo tanto, como absorbe un poco de radiación, pues al final la radiación que llega a la Tierra es un poquito menor, ¿no? Entonces, ese ozono estratosférico hace que el planeta se enfría ligeramente.
Pero también tenemos el ozono troposférico, que es el smog, que es el que lo tenemos nosotros aquí en nuestro día a día, y este ozono troposférico calienta el ambiente, o sea, este sí absorbe la radiación la radiación solar, entonces absorbe y calienta. Entonces, el ozono tiene dos, o sea, digamos, tenemos el ozono, así le llaman, coloquialmente el ozono bueno y el ozono malo, ¿no? Entonces, el ozono troposférico, o sea, calienta, y el ozono estratosférico enfría, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la relación poco que tiene el ozono con el cambio climático. O sea, también está considerado dentro de los gases. Ujú. También para decir un poquito más, el ozono a nivel troposférico es tóxico, entonces Exacto. no es bueno tenerlo por allí. Uh-huh. La tercera pregunta. ¿Qué mecanismos de financiamiento se están dando para enfrentar el cambio climático en países en desarrollo? Bueno, hay mecanismos. Primeramente, cuando hablamos de cambio climático, como que como dos brazos, ¿no? Uno es la mitigación del cambio climático, que viene a ser la reducción de las emisiones de los gases de invernadero, y dentro de eso, gran parte de la política está apuntando pues a conservar los bosques, ¿no? Porque digamos, son los sumideros de carbono. Pero por otro lado, está la adaptación al cambio climático. O sea, actualmente se están viendo juntos, ¿no? Dentro de las políticas que se están manejando, pero la adaptación significa que si yo voy a tener, ¿no? Si yo voy a tener menos agua, yo tengo que hacer algunas acciones, algunas inversiones para poder almacenar el agua que yo tengo. Entonces, muchos de los financiamientos que vienen eh, de fuentes internacionales están más orientadas hacia la mitigación, ¿no? Porque te dicen, bueno, ustedes son un país verde y estamos comprometidos a eso también, ¿no? De conservar nuestras reservas forestales. Entonces hay estos mecanismos, ¿no? Que se están dando. Eh, ya más bien la adaptación que vienen a hacer con obras de inversión, eso va más bien más por el Estado, ¿no? El Estado peruano es el que tiene que invertir. Entonces, en nuestra situación actual que tenemos en Perú, ¿no? Donde tenemos muchas brechas en infraestructura, todavía está tenemos que salir, ¿no? Tenemos que cubrir esas brechas, o sea, hay muchas zonas que no tienen agua potable, por ejemplo, que no tienen rellenos sanitarios, no tienen buena disponibilidad, ¿no? Para los residuos sólidos, etcétera. Entonces, los financiamientos están concentrados un poco en esa línea, ¿no? Que en realidad está un poco más mezclados los temas ambientales y temas para cambio climático. O sea, no hay presupuesto así sólido para decir, ya vamos a enfrentar al cambio climático y acá tenemos una fuente de financiamiento, ¿no? O sea, no existe actualmente a nivel nacional una fuente de financiamiento para enfrentar el cambio climático. ¿Es posible hacer un monitoreo nacional de puntos de observación para exploración de pozos subterráneos para diferentes fines? Sí, en realidad sí, y sería necesario. O sea, una de las limitaciones que se tienen es un poco el conocimiento de las aguas subterráneas, ¿no? O sea, se tiene que hacer el monitoreo y hacer un seguimiento y un control, ¿no? Porque en zonas donde hay mucha deficiencia de agua, pues ha habido una sobreexplotación, ¿no? Y eso conlleva al deterioro de la napa freática y eso es mucho más difícil de recuperar, ¿no? Incluso que las aguas superficiales. Entonces, es algo que se requiere, ¿no? Y se debería hacer. Sé que hay muy pocos, o sea, no hay muchas zonas, ¿no? En la zona del Mantaro que se ha trabajado, el proyecto, la publicación que les he mostrado ha sido con datos de 3 años que se han recopilado netamente para esa investigación, ¿no? Una pregunta que es a veces un poco que muchas personas tienen. ¿Existe alguna relación entre los movimientos sísmicos y el cambio climático? Y si es que existiera, ¿cuál es? No, bueno, sí hay una creencia, ¿no? Que cada vez que hay un sismo cambia el tiempo, ¿no? Entonces, pero no hay una relación, no está demostrada, ¿no? Desde el punto de vista físico, al menos que exista esa conexión. O sea, hay liberación de energía cuando ocurre un sismo, ¿no? Por supuesto, pero esa energía no es suficiente para generar cambios en la atmósfera, ¿no? Que pudiera generar algún evento extremo, ¿no? Entonces, eso digamos, no hay publicaciones, no hay ciencia que haya demostrado que eso ocurre.
¿Qué acciones concretas se recomendaría implementar en nuestro territorio nacional a partir de las investigaciones presentadas? Bueno, en la zona del Mantaro, en la cuenca del Mantaro, creo que una de las cosas que se tiene que hacer es, si estamos teniendo menos agua de lluvia, ¿no? Y tenemos ya esta perspectiva de que el glacial tiene, ¿no? También tiene una vida, digamos, que aparentemente, por lo menos si es que ¿no? se cumple lo que dicen las investigaciones, no va a durar mucho. Entonces el, la conservación de los ecosistemas es uno que se tiene que hacer, que bueno, se está haciendo. Hace algunos años han decretado la zona de reserva regional, la cabecera del Parque Nacional, el Parque Regional de Huaycapayana. Después, bueno, hay acciones, ¿no? Como la recuperación, la siembra de agua, ¿no? De lluvia que se puede hacer. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer, pero que no necesariamente van a ser grandes obras de infraestructura, ¿no? Entonces, creo que las grandes obras de infraestructura, como grandes reservorios, tienen que tener un estudio mayor para ver, ¿no? Su utilidad y su vida práctica. Pero sí es necesario almacenar el agua que nos cae en la temporada de lluvias, ¿no? Porque tenemos 750 milímetros aproximadamente que cae de lluvias y que debería, de alguna manera, pues, abastecer, ¿no? a las necesidades que se tienen, ¿no? Entonces, optimizar el uso del agua es algo que se necesita hacer con urgencia, ¿no? ¿Con cuánto tiempo de anticipación se puede saber que la temporada de lluvias pueda ser favorecedora para la agricultura? Sí, bueno, también se han hecho avances, ¿no? Estamos haciendo varias investigaciones recientes en torno a los modelos climáticos. La incertidumbre existe, o sea, siempre va a existir la incertidumbre, ¿eh? Porque el clima se da por una mezcla de factores, ¿no? El niño es uno de ellos que controla, pero el niño apenas nos explica un 30% de lo que pasa, ¿no? Entonces hay mucho más que tenemos que explorar en otros procesos, en la interrelación con otros procesos, ¿no? Entonces es un poco difícil, o sea, es la temporada de lluvias, digamos, no sé, con 4, 5, 8 meses de anticipación se puede tener una estimación, pero siempre la incertidumbre aumenta cuanto más anticipación se tiene, ¿no? Entonces, en términos climáticos. ¿Qué es lo que se requiere para continuar con la investigación en el campo climático? ¿Recursos, investigadores, alguna otra cosa? Bueno, sí se requieren más investigadores, o sea, se requiere tener... nosotros trabajamos mucho con jóvenes tesistas, ¿no? Y formamos tesistas en diferentes universidades nacionales. Entonces, un programa por ejemplo, de becas, ¿no? Para que se pueda fomentar y hacer investigación. También nos faltan datos, siempre van a faltar datos, ¿no? Los datos son algo que es imposible cubrir todo el territorio nacional con estaciones y tener datos digamos, en cada punto, en cada ciudad, pero se usan los datos de satélites, ¿no? Se usan los datos de modelos y ahí también hay un trabajo que hay que hacer de validar, de evaluar y trabajar, ¿no? Eso es algo que estamos haciendo mucho nosotros en los últimos años. Tenemos hay un satélite global que mide precipitación. Entonces nosotros hemos encontrado que ese satélite subestima las lluvias en los Andes, o sea, da menos lluvias de lo que normalmente da, y estamos ahorita pues precisamente evaluando cuál es la causa de esa falla, ¿no? De tal manera que se pueda mejorar ese algoritmo y se pueda tener información que pueda ser un poco más confiable para algunos fines, ¿no? Que incluso entre ellos pues la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Poder ver inundaciones, zonas decrecidas. Entonces estamos en ese trabajo. Es un trabajo de investigación, ya tenemos varios tesistas que han trabajado sobre eso y creo que estamos encontrando ¿no? Y también alianzas con la NASA, ¿no? De tal manera que si nosotros encontramos una alternativa de mejorar ese algoritmo, pues lo podemos, ¿no? Se lo podemos dar y puede servir para cualquier zona de montaña, ¿no? Eso está vinculado un poco más con las zonas de montañas, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de que hayan pocas estaciones meteorológicas? Es el costo, o sea, es bastante costoso manejar una estación, o sea, el costo de una estación puede ser $20,000, $30,000,
y luego la operación y el mantenimiento también, ¿no? Y bueno, y también tenemos zonas que son inaccesibles, entonces es difícil de mantener atendida una estación que está pues en zonas muy, muy remotas, ¿no? Entonces esa es ¿no? la principal limitación que se tiene. Eh, las estaciones, actualmente se manejan las estaciones automáticas, antes todavía se tienen las personas que van y toman los datos, pero las automáticas también tienen sus limitaciones, ¿no? Porque hay que atenderlas, sobre todo las que están en la selva, por ejemplo, se sulfuran muy pronto, ¿no? Tienen baterías, o les cae la lluvia o las hojitas, entonces se malogra, ¿no? Entonces, pero ese es un problema que tiene todo el mundo, ¿no? No solamente es de Perú, ese problema es global, y hemos tenido mucha pérdida de datos, esto con el tema de la pandemia también, ¿no? La cuarentena en Perú y en gran parte del mundo, porque también fíjense que también los aviones, o sea, nosotros tenemos datos de diferentes fuentes, ¿no? Uno es que hay un observador, va y toma los datos en su papelito y luego lo llena en una planilla y lo envía, ahora lo envían por celular. Están las estaciones automáticas que censan, igual que el celular que tenemos, y automáticamente están mandando los datos por satélite y están llegando a un centro. Los aviones tienen sensores, entonces también emiten datos, los barcos. Entonces, en este tiempo que no hemos tenido los aviones, ¿no? Todo el mundo casi prácticamente paralizado, se han perdido muchos datos, ¿no? Entonces, este año probablemente va a ser también recordado por eso, ¿no? Porque hemos perdido mucha información. Una pregunta. Hay una corriente científica que intenta afirmar que el cambio climático no se debería realmente a los efectos del hombre, sino a unos picos en la actividad solar que podrían estar haciendo que el agua se evapore más y eso genere el calentamiento y los enfoques. Entonces, ¿qué información tenemos y por la que sabemos que esa no es la razón por la que se genera el cambio climático? Sí, bueno, tenemos la actividad solar, o sea, hemos tenido cambios en el pasado, estamos hablando de millones de años, ¿no? Que se han dado en el clima debido a la actividad solar. Incluso está la teoría de Milankovitch, ¿no? Que dice que en algún momento el eje de la Tierra estuvo invertido, o sea, el polo sur estuvo en el norte y el norte en el sur. Pero esos han pasado en millones de años, ¿no? Entonces, lo más cercano que tenemos actualmente con la actividad solar es las manchas solares, ¿no? Que tienen una actividad de aproximadamente 11 años, que sí tiene cierta relación. Nosotros en Huancayo hemos encontrado también alguna relación con las lluvias, pero no está, no hay trabajos actualmente, ¿no? Que demuestren que este cambio, este calentamiento que estamos viviendo, esté vinculado a una mayor actividad solar, ¿no? O sea, eso es bastante fácil de demostrar, ¿no? Porque hay datos, hay información, entonces eso se demuestra más fácil. Entonces, pero no está demostrado, ¿no? Entonces, y todo apunta, ¿no? Que es pues los gases de invernadero, que es lo que los modelos también han revelado, ¿no? Entonces, ese es ahorita el conocimiento que se tiene. Para cerrar, vamos a dar algunos últimos saludos y me gustaría que por favor pueda dar una, una reflexión final sobre el tema y sobre qué cosa uno podría hacer desde su punto de vista, o sea, siendo persona, para ayudar, dar su pequeño granito de arena para evitar que estos escenarios que se han visto se den. Los saludos vienen de la institución educativa Lobitos de Talara y del Colegio Nacional San José de Chiclayo. Y bueno, pasamos a la reflexión. Sí, bueno, muchas gracias. Primero, nuevamente quisiera agradecer esta iniciativa y felicitarlos y bueno, y ojalá ¿no? Pues se puedan tocar otros temas también, que hay muchos temas que merecen, creo que ser abordados. Eh, con lo que respecta al cambio climático, creo que la conciencia que tenemos que tener es que sí estamos viviendo, o sea, estamos viviendo en un mundo cambiante, en un clima cambiante, y lo que podemos nosotros hacer es, bueno, hay políticas que ya se están dictando, ¿no? Como la ley, por ejemplo, del no uso del plástico, no uso del plástico de un solo uso. Eso es importante porque
creo que estamos conscientes y hemos visto en la televisión la cantidad de basura que están aglomeradas en los océanos. O sea, los océanos se están convirtiendo tienen islas, ¿no?, de basuras. Entonces, eso daña muchísimo el ambiente, porque además el plástico con el sol, ¿no?, entonces generan ya otras composiciones, reacciones químicas que también dañan el ecosistema. Entonces, el uso desmedido, ¿no?, de químicos que a veces usamos, ¿no?, solemos usar, tratar de vivir de manera más natural, ¿no?, nos ayudaría mucho, porque sí, lamentablemente pues hemos llegado a un mundo de consumismo donde nos es fácil adquirir las cosas y también tirarlas, ¿no? Entonces, lo que nos exige ahora nuestro planeta, nuestro sistema, es un poco más de conciencia, ¿no?, para poder proteger el ambiente, proteger la atmósfera, porque fíjense que es la atmósfera. Nosotros hemos visto ahora, estamos viviendo todavía esto de la necesidad que tenemos de oxígeno, ¿no? Entonces, ese oxígeno que nosotros necesitamos y que la atmósfera lo produce, ¿no?, de manera natural, siempre y cuando pues, sea una atmósfera que esté saludable, ¿no? Entonces, a medida que no tenemos una atmósfera saludable, la calidad del aire que respiramos también no es tan saludable, ¿no? Y bueno, y por ahí los gases que estamos generando, ¿no?, que hay realmente, la agricultura lamentablemente es uno de los que genera mayor cantidad de metano, ¿no?, la ganadería. Entonces el uso a veces, ¿no?, desmedido que hacemos de las comidas que a veces que no las necesitamos incluso, ¿no? Entonces creo que parte por una reflexión que tenemos que tener todos, ¿no?, en torno al planeta en el que vivimos, los sistemas que tenemos que conservar, y nosotros somos parte de ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo invitaría nuevamente a los jóvenes, ¿no?, escolares, universitarios que nos están escuchando, que se interesen por las ciencias naturales, no necesariamente que estudien física o que estudien climatología, sino si estudian agricultura, vinculándolo al clima, está bien, ¿no? Si estudian pesquería, ¿no?, también vinculado a temas climáticos, porque finalmente los diferentes sectores, incluso hasta la minería, ¿no? La minería también necesita del clima, entonces todo está vinculado, y creo que es lo que necesitamos ahorita, es que las ciencias se vinculen, ¿no? Y otra cosa que quizás nos está faltando mucho a los que trabajamos más en ciencias físicas es de vincular a la sociedad, ¿no? O sea, nos falta que se vinculen las ciencias sociales, ¿no? Bueno, y con eso termino. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos por su asistencia. Estamos finalizando la sesión del día de hoy. Los invitamos para la siguiente sesión sobre repositorios institucionales y acceso abierto, que se realizará el lunes 2 de noviembre a cargo del doctor Héctor Málaga. Desearles una buena noche y que esperemos que esta charla les haya sido de su agrado y que sea muy útil. Muchas gracias.